Andrew Álvarez, Top Secret, Molusco TV. Gracias por estar con nosotros todo el tiempo. Gracias por suscribirte a este canal de YouTube. Gracias por ser parte de este coro desde San Juan, Puerto Rico. Aquí hoy vamos a estar hablando de Donald Trump, su arresto, llegó a Nueva York. Vamos a estar hablando también cosas que nos piden constantemente, la verdad detrás de los nazis y Hitler. Y vamos a estar hablando también de las muertes más duras y prominentes del mundo. Aquí con Andrew Álvarez y obviamente un poco de lo que va a estar ocurriendo el próximo 29 de abril en Bellas Artes de Caguas con Top Secret, Los Secretos de Puerto Rico con Andrew Álvarez. Andrew, ¿cómo tú estás, caballo? Muy bien, Molusco, afónico, ¿verdad? Pero todavía nos queda algo aquí, como dice, para lanzar 9 innings más contigo. Saludos a los amigos y amigas y vamos para adelante, vamos para el mambo. Estoy sorprendido cómo la gente ha asimilado y ha apoyado el proyecto de Top Secret, Los Secretos de Puerto Rico. Estaba verificando antes de empezar a hacer este contenido, este podcast. Ya tenemos mitad de salas vendidas. Nos sorprende porque es un proyecto que se había dejado de hacer hace mucho tiempo. Y me sorprende porque con la visión que tenemos de llevarlo al teatro. Y, o sea, es digo, wow, mano, me gusta porque entonces el podcast está llegando a donde tiene que llegar. Así que estamos bien contentos. El 29 de abril, Andrew Álvarez va a estar con un espectáculo increíble. Es un contenido nuevo, completo, Top Secret, Los Secretos de Puerto Rico. En el último podcast estuvimos hablando un poco sobre lo que va a estar ocurriendo allí. Si me puedes adelantar un poquito más de lo que la gente va a poder ver el 29 de abril en Bellas Artes de Caguas. Bueno, estamos en plena operación, ¿verdad? Esto requiere tiempo, esfuerzo, movilización, porque no es un lugar en Puerto Rico, es toda la isla de Puerto Rico, que es como un portaaviones en medio del océano Atlántico y el Caribe. Y Puerto Rico, pues, tiene muchos aspectos donde la mayor parte de las personas que viven en la isla, pues, ni siquiera se enteran, ¿no? De informaciones que corren aledaño a todo lo que vemos todos los días, la política diaria, el crimen, la farándula y el bla, bla, bla todos los días. Y ese es el verdadero interés que puede haber sobre Puerto Rico de una superpotencia como los Estados Unidos, que no es únicamente un interés económico, es un interés militar y un interés dentro del campo de la inteligencia. Y cuando digo la inteligencia, para los que no están muy afines al tema o digamos a la definición, a lo que nos referimos es al espionaje, ¿no? Como Puerto Rico monitorea desde aquí, ¿no? No solamente satélites que están orbitando, ¿no? Algunos obviamente en órbitas geocéntricas, otros que tienen la capacidad de movilizarse hacia el norte, hemisferio, hacia el sur, etc. Y aquí tenemos las instalaciones para darle seguimiento a esos satélites, bajar los datos aquí en Puerto Rico, en las narices de todo el mundo. Aparte de eso, pues Puerto Rico sirve para sondear, ¿no? Con radares todo el Centroamérica y todo el sur, Suramérica. O sea, todo eso es un poquitito de lo que vamos a hablar allí. Primeramente porque te digo, Molusco, es un safari, y cuando digo un safari es que uno tiene que meterse, mi hermano, obviamente en lugares que comúnmente nadie se quiere meter para poder tener acceso a ciertos sitios, ¿no? A ciertas instalaciones en particular. Aclaro desde ahora que nada de lo que estamos haciendo es ilegal, ¿ok? Ilegal es que estés violando, por ejemplo, una restricción de entrada a un sitio que esté vedado, ¿no? Por seguridad nacional. Lo que estamos haciendo se permite por ley, y me explico. Usted está en un lugar y de ese lugar, sin usted entrar en un territorio federal, usted puede ver una instalación o puede ver una base particular o lo que sea. Y desde ahí, pues usted más o menos toma una serie de fílmicos sobre esto. Hago la salvedad porque no quiero que se confunda la gente que nosotros estamos entrando en territorios que están prohibidos a los civiles, aunque vemos instalaciones que están prohibidas a los civiles. O sea, esto es una estrategia de manejo obviamente dentro de la investigación que hay que saberlo hacer. Aunque sí vamos a lugares que ya están, pues qué diría yo, ya no están algunos de ellos directamente activos, pero que tienen enorme cantidad de información y memoria de lo que estuvo ocurriendo en Puerto Rico en los últimos 60 años. Y eso lo vamos a ver. Por eso es que vamos a ir directamente a algunas de lo que eran instalaciones de la CIA en Puerto Rico que las desactivaron. Pero las nuevas instalaciones que están activas las vamos a ver también. Claro, no ya desde adentro, porque ahí sí estaríamos obviamente infringiendo la ley y no me iban a ver entonces el día 29. 29 de abril. No, por lo menos que te capturen después. Es el show. 29 de abril en Bellas Artes de Caguas. Los boletos están a la venta en molusco.com. Va a ser una mezcla de cosas. Va a haber, o sea, vamos a estar
con actores en sala, o sea, en el escenario, recreando diferentes escenas de momentos históricos que ocurrieron, o sea, de momentos que ocurrieron en Puerto Rico, o sea, momentos difíciles, se van a estar recreando. Obviamente la conferencia de Andrew Álvarez con pietaje nuevo, una pantalla increíble, así que no se lo pueden perder. Voy a hacer de Cagua 29 de abril, así que ya tú sabes, boletos a la venta en molusco.com. Andrew, aquí en Puerto Rico quedan, Sí. hay lugares que tú no sabes, tú llevas toda la vida investigando estos lugares que son extraños, o sea, que son federales. Claro. ¿Tú crees que hayan más lugares que ni tan siquiera tú sabes que existen? Oh, claro, claro que sí. Hay lugares que yo no tengo accesibilidad, ¿no? Hay zonas, inclusive dentro de las bases en Puerto Rico, por ejemplo, en Campamento Santiago, donde ni siquiera los guardias nacionales pueden entrar. Y eso pues yo lo puedo ver por satélite. O sea, el satélite es parte también de las cosas que nosotros utilizamos para este tipo de investigación. Okay. Aparte de los drones y obviamente las operaciones en tierra, en ocasiones helicópteros. Pero todo esto, como usted se da a entender, refiere obviamente a una gran cantidad de esfuerzo humano. Aquí en Puerto Rico, probablemente las cosas que están fuera de nuestro alcance son las que pasan camuflajeadas. Y cuando digo camuflajeadas, por ejemplo, bajo nombre de corporaciones, como si fuera una corporación civil o incorporada y tiene otro tipo de fines. Y nuevamente eso cae entonces en el campo de la inteligencia específicamente, o operaciones que puedan haber lo que llaman en inglés Black Ops, operaciones oscuras. Y Puerto Rico ha sido epicentro de un sinnúmero de Black Ops. Es bueno que la gente sepa que inclusive cuando estaba Rupert Rhodes salían, por ejemplo, Navy SEALs de Rupert Rhodes hacia Sudamérica a operaciones. Específicamente Colombia, por darte un ejemplo. O sea que aquí ha habido todo tipo de movimientos que usted puede imaginarse o que ni siquiera se dice. Y ahí es donde también viene aquel incidente que te mencioné una vez someramente del accidente con las armas nucleares allá en Vieques, de lo que hasta el día de hoy se mantiene todavía clasificado y que no llega al público, del accidente con 2 bombas nucleares que cayeron al agua en el canal de Anegada, cerca de Vieques y obviamente de la región de Ceiba y Nahuabo. Y que en la década de los 60 pues, fue rescatada por delfines entrenados del Navy. Eso, como fue un evento de alta peligrosidad y definitivamente pues, comprometía un sinnúmero de asuntos en particular, pues se ha mantenido hasta el día de hoy clasificado de la manera más terrible, si así le puedo decir, o de la manera más cerrada posible. Y a eso le relacionamos otras cosas que están ahora mismo activas, por ejemplo, los experimentos geofísicos que hace la Marina de Guerra de Estados Unidos en Puerto Rico. Aquí se hacen experimentos geofísicos y aquí ni el Colegio Mayagüez se entera, ni el otro. Ahora, ya que mencioné el Colegio Mayagüez, el Colegio Mayagüez, por ejemplo, hace ya unos 3, 4 meses atrás, firmó un acuerdo con el Ejército Espacial o con el Space Force de los Estados Unidos. Así que va a estar colaborando con el Space Force directamente con esa rama militar de alta tecnología. Y ese tipo de relación ha existido por muchos años con otros cuerpos militares. Así que Puerto Rico sigue siendo importante, está en el mapa militar, lo que indica que si una gran guerra ocurriese, esperemos que no, por el bien de la humanidad, Puerto Rico sería un blanco. No le quepa la menor duda. No, que ya no está Rupert Rhodes. No, que si Raimi ya no está. Es que eso era pasé, era la tecnología anticuada. Ahora, dentro del nuevo marco de la guerra tecnológica y la guerra híbrida, Puerto Rico es importante. Así que somos un blanco militar. Por eso es que no nos sueltan. No nos sueltan. No porque aquí tengamos cadenas de tiendas por departamento, porque muchas de ellas han cerrado y quebrado tanto en Estados Unidos como aquí, que producen una gran cantidad de miles de millones de dólares. Cayman es una de ellas. Exacto, que se fue. Y Sears también. Cogieron estaban asociadas, ¿verdad? Pero la realidad es que aquí hay una importancia enorme en lo que Puerto Rico representa para la seguridad nacional y para, obviamente, la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio y toda el área del Atlántico. Por eso que aquí teníamos, y todavía se sospecha que está, la base activa de submarinos. Porque no está en Virginia, ¿o no? ¿Dónde está? Bueno, estaba acá, en Puerto Rico. Nunca lo ubicaron bien si era en la zona de Vieques o si era en la zona de Ceiba. Pero hay cosas que ustedes verán que se supone no deban saber y eso lo vamos a presentar allí. Muy bien. 29 de abril. Eso voy a hacer desde Caguas. Invitamos siempre a todos los fanáticos de Top Secret y de Molusco TV el canal. Que si quieren, obviamente, los que nos ven fuera de Puerto Rico, claro, son 100% invitados también. Los boletos están a la venta en molusco.com. Realmente va a ser un espectáculo increíble. No se lo pueden perder. Top Secret. Los secretos de Puerto Rico en Bellas Artes de Caguas. De Semprisa se están vendiendo muchos boletos diarios, así que no se lo pueden perder. Hoy
Tenemos un plato fuerte, obviamente peticiones de nuestro público. Acá en el canal vamos a estar hablando de los nazis, los secretos detrás de Hitler. Andrew Álvarez hizo su asignación. Ya de lo que todo tú tienes ya retentiva de la historia de los nazis y Hitler, que cada vez que yo veo un documental, o sea, veo que hay un documental nuevo de los nazis, de Hitler, de esa vida, por más cruel que sea ese momento histórico del planeta, de nuestra historia, pues hermano, uno lo quiere ver. Yo quiero realmente saber qué tan cabrones éramos en aquella época y seguimos siendo. Lo que pasa es que ahora podemos decir, ¿cómo tú me ayudas a descifrar eso? Podemos decir que ahora se respetan más los derechos civiles que antes, o antes no habían derechos civiles. ¿Cómo podemos definir esto, Andrés? Eso en una ocasión aquí mencionamos algo, ¿verdad? Depende del país que tú estés y ese Claro, tema. sí, 100%. Pues 100%, Corea del Norte 100%. no, obvio. Obviamente hablo de nuestra zona, ¿no? Porque Claro. hay países del mundo que hay cero derechos civiles. Claro, en nuestra esfera de confort, pues obviamente ha habido cambios civiles drásticos, ¿no? Y tuvimos la época, obviamente, los años 50 y 60, la lucha racial en Estados Unidos bien marcada en busca de derechos civiles. Así que, lógicamente, en la actualidad, en Estados Unidos y en Europa, los derechos civiles se respetan más. Los derechos humanos también, específicamente con la gente de esas regiones, ¿no? Porque puede ser que muchas transnacionales, corporaciones o inclusive operaciones de gobierno militar o paramilitares vayan a otras partes del mundo y violen los derechos civiles de otros, específicamente los países pobres o países en desarrollo. Y eso pasa con países, por ejemplo, de la Unión Europea y Estados Unidos, que lo ha hecho en todas partes del mundo. Y es la verdad, nos guste o no, ahí está. Pero sí, yo creo que ha mejorado y sobre todo ha mejorado la información que nos llega por estos medios, ¿no? Las redes sociales, Claro. las plataformas, comunicación de satélite, celular, televisión, etcétera. Añade todas las piezas que tú quieras y obviamente hay una gran cantidad de información y estamos al tanto de lo que pasa. Que antes no sabíamos lo que pasaba, ¿no? Antes no sabía, bueno, en la época de mis abuelos las noticias llegaban ni siquiera por telégrafo, llegaban por barco, las cartas, así que te llegaban, qué sé yo, 2 semanas después algo, una noticia. Así que la realidad es que yo creo que ahora estamos en una mejor posición para poder señalar violaciones de derechos civiles, tratar de respetar la vida, aún con todo este pandemonium en que vivimos en el mundo que parece que se acaba mañana. O sea, aparte de toda esta vorágine, pues sí se está un poco mejor. La época de Hitler, no, cuando comienza todo este movimiento en los años 30 y sube el partido nazi, ¿no? Y empiezan a quemar libros también. En 1933 decidieron quemar cuanto libro había que pudiera ir en contra de la ideología nazi en Alemania. La juventud hitleriana, los nazis, todos ellos. ¿Qué había antes de los nazis? ¿Qué había? Bueno, había un sistema democrático, si así se le puede llamar, donde habían votaciones por un primer ministro, un Kaiser, ¿Sí? en Alemania, claro. No sabía. Claro, aunque Alemania ya en la Primera Guerra Mundial demostró cuáles eran sus ganas de controlar Europa. Y eso es otra también compleja historia que comienza con un asesinato también del príncipe de Austria. Así empieza la Primera Guerra Mundial. Pero ahí, como no vamos a tocar ese tema hoy, vámonos acá con los alemanes. Y específicamente con los nazis, que es otra cosa, ¿no? El partido, obviamente, que dirige y funda Adolf Hitler y que nos llevó a esa terrible Segunda Guerra Mundial donde murieron más de 50 millones de personas. O sea, fue una cosa devastadora. ¿Cómo mueren 50 millones de personas? ¿Cómo tú matas 50 millones de personas? O sea, ¿cómo se sigue viviendo normal como si nada pasara? Hay quienes creen que las guerras son controles, por ejemplo, poblacionales, ¿no? Que al morir más gente, y específicamente recuerda que en las guerras los que van a pelear son jóvenes. O sea, tú sacrificas una generación completa en la guerra. En las guerras más largas se sacrifican hasta 2 generaciones. Y esto, pues, lamentablemente, pues, se nota luego cuando viene y te das cuenta que tienes una gran población de mujeres y pocos hombres, porque murieron muchos de ellos. Que se llama, perdiste 1 millón de hombres en la guerra. Ejemplo que tienes en Ucrania. En Ucrania se han ido casi 3 millones de ucranianos han abandonado el país, pero ¿qué son? Niños y mujeres. Los hombres están allí. Por ejemplo, en Rusia, tienes que, casi ahorita se suman sobre 200 y pico mil de jóvenes rusos que han abandonado Rusia para no ir a pelear a Ucrania. ¿Ok? Que son desertores, si así los quieres ver, entre comillas. Se fueron porque no quieren pelear la guerra. Porque ahí es obligatorio. Claro, se puso un servicio obviamente obligatorio y donde se empezó a activar, ¿no? Desde las unidades de reserva hasta traer definitivamente pues nuevos ingresos al ejército. Que está cabrón que tú me digas a mí que yo tengo que pelear obligatoriamente, meterme en el filo a pelear por algo que
Ni tan siquiera yo sé por qué carajo estamos peleando. Pues eso pasaba a los muchachos en Vietnam que no sabían por qué tenían que ir a pelear allá a la Conchinchina, que como se llamaba. Vamos a pelear allí. ¿Para qué? Y entonces tú ibas a pelear una guerra en tierras lejanas que no tenían que ver nada contigo. Y eso no únicamente pasó con los puertorriqueños, pasó con los americanos, con todos los estadounidenses, blancos, afroamericanos, asiáticos, que los mandaron para allá. Por eso a mí me gusta la historia de Muhammad Ali, porque se la echó bien duro adentro. No, sí, Digo, ¿cómo carajo tú quieres que yo vaya a pelear por ti si tú tan siquiera aquí, en mi país, en mi tierra, tú ni me aceptas? Y aquí hay un racismo, cabrón, y me matas a mis a mi gente negra, me la mata. Entonces tú quieres, o sea, no soy bueno para que me acepten, no soy bueno para que haya una igualdad aquí entre blanco y negro. Pero para pelear soy bueno. No, la historia de Muhammad Ali es cabroncísima. Sí, no, él por conciencia entró al Islam también, aquel entonces que era Cassius Clay, y se cambió el nombre a Muhammad Ali. Correcto. Y pues su decisión, su oposición, supuestamente era porque era filosófica y por sus creencias religiosas y porque estaba en contra, obviamente, de la guerra y lo que tú mencionas, porque él hablaba y señalaba el racismo continuamente. Él era de Louisville, Kentucky, y obviamente pues sabía lo que era pasar el racismo y el desprecio de las demás personas. Y hay que recordar que en Puerto Rico, usted y yo tal vez no vivimos esa experiencia porque aquí somos mestizos, ¿ves? Aquí somos mulatos, somos mestizos, tenemos de indio, de español, de corso, de franceses, de todo. O sea, somos un pool genético bien interesante. Los puertorriqueños y otros hermanos también de Latinoamérica también tienen ese tipo de combinaciones. Pero en Estados Unidos, su mayoría, lo que tú encontrabas eran blancos y negros en un momento dado. Específicamente esa década de los años 60, cuando Muhammad Ali o Cassius Clay, como anteriormente se llamaba, se negó a ir a Vietnam. Y no solo él, en aquella época mataron a Martin Luther King en 1968. Y en aquella época, y también en el 68 mataron a Robert Kennedy, a Bobby Kennedy, el hermano de John F. Kennedy, que lo habían matado en el 63. Y en esa misma época también matan a Malcolm X. O sea, tienes que hay obviamente una persecución no solamente contra los negros, sino con todo blanco que defendiera o representara a los negros o los derechos de los negros. O sea, que esto era anatema, tratarse esta situación allá en Estados Unidos, esa década de los 50 y los 60 que estaba encendido en candela. Lo que hemos visto en los últimos años con toda esta cuestión, ¿verdad?, de revuelta social en Estados Unidos y protestas por muerte de policías que matan, asesinan a jóvenes negros, que no solamente son policías blancos, hemos visto policías negros asesinando a jóvenes negros. No un caso, ni dos, ni tres. Absurdo, completamente. Claro, y ahí vamos a una mentalidad que algunos llaman también aquí en Puerto Rico la mentalidad está del colonizado y también está la mentalidad del esclavizado. Y en los países donde hay racismo son los países que eran esclavistas, ¿lo entendió? Los países donde tiene racismo bien marcado son países que vivían y que utilizaban económicamente el recurso de la mano de obra esclava. Y donde luego, cuando se abole la esclavitud, entonces la gente pobre, ¿quiénes son? Pues bueno, los que eran esclavos, no tenían nada. Los negros que quedaron allí. Y hasta el tiempo de hoy, hasta la actualidad, siguen viviendo en guetos, la mayoría. Claro que hay 1000 excepciones, como Obama, que tú quieras mencionar, 1000 excepciones. Pero hay millones y millones que siguen obviamente oprimidos y fastidiados. Y eso lo podemos aplicar en Puerto Rico también en otra medida. Así que hay que despertar a los durmientes. Estamos en un proceso histórico. En lo que íbamos hablando tú y yo de los alemanes. A mí me encanta porque este Top Secret, esto es como si estuviéramos sentados en la sala de mi casa y entonces de repente empezamos a hablar de los nazis y de Hitler. Entonces nos metemos, ahora vamos a ver Ali. Pero es que realmente es fascinante. Y cuando tú tienes una mente como Andrew Álvarez, tú tienes que aprovechar y escucharlo. Vamos a volver a los nazis y Hitler. Mira, ¿cuántos secretos o misterios hay con los nazis? Pues lo podemos ver desde otro punto de vista. ¿Cuántos secretos se llevaron los aliados occidentales y cuántos secretos se llevaron los comunistas de la Unión Soviética? Uno puede hacer más o menos un recuento de todos los avances tecnológicos y secretos que tenían los alemanes y de todos los movimientos que hicieron, enfocándose específicamente en qué sacaron los soviéticos cuando ganaron la guerra y qué sacaron los Estados Unidos, los aliados, Francia, Gran Bretaña, etcétera, sobre Alemania. Los alemanes estaban más adelantados, obviamente, en cualquier tipo de maquinaria de guerra. O sea, eran superiores a la maquinaria de guerra de Estados Unidos y muy superior a los más duros. Sí, los mejores tanques los tenían en el terreno, ¿no? Tenían los Panther, tenían los Tiger. O sea, eran tanques que superaban en todo a los tanques, obviamente, occidentales o los soviéticos, que su problema era el combustible. Porque Alemania no tenía petróleo. Alemania traía combustible de los Balcanes intentó conquistar África, precisamente el norte de África, con el Africa Corps,
tratar de tener fuentes de combustibles que le pudieran mantener la máquina peleando, ¿no? Al acabarse el combustible, pues obviamente ya no podían mover los tanques, sus unidades blindadas quedaron estancadas. Eso es uno de los factores por los cuales perdieron. Pero sus unidades de infantería y blindadas eran superiores. Lo mismo pasaba en el aire. Los aviones nazis, los aviones nazis de combate, obviamente, ellos tenían una ventaja terrible. La ventaja era tan grande en aviones como en cohetería, que una vez terminó la guerra, tú podías ver obviamente a los servicios de inteligencia británicos, a la naciente inteligencia de Estados Unidos, que tenía su servicio de inteligencia. Todavía no existía la CIA nace en 1947. Pues bien, toda esa gente, al igual que los soviéticos, tratando de capturar a los científicos. Fueron a los juicios de Nuremberg, donde ahí condenaron a muerte a muchos de los que eran participantes en el genocidio de los judíos y de las minorías, ¿verdad? Los tenían en los campos de concentración. El juicio de Nuremberg, pues obviamente los declaraban culpables, los ejecutaban allá en Europa. Pero muchos que eran importantes o escaparon, como Mendele, el ángel de la muerte, que se fue para Brasil, y otros, alegadamente, otros nazis importantes se escaparon. ¿Hacia dónde? Hacia la Patagonia, hacia Argentina, regiones de Chile, inclusive desde Venezuela. Tú en Venezuela encuentras, por ejemplo, la colonia Tovar, que es una colonia de alemanes. Y puedes bajar por toda Sudamérica y vas a encontrar diferentes colonias de alemanes compuestas por exmilitares alemanes. Porque de hecho en esa época, es bueno usted lo sepa, la Iglesia Católica servía de salvoconducto para sacar criminales de guerra nazi e enviarlos a Latinoamérica. La misma iglesia. Wow. La misma iglesia. De hecho, el Papa en aquel entonces tenía noción de lo que estaba pasando con los judíos, el genocidio con los judíos. Y no hacía nada. Nada. Y Adolf Hitler visitó. Pero tenía poder de hacer algo. Claro, bueno, podía obviamente hacer como el de ahora, que dice cosas, por lo menos las dice. En aquel entonces era mutis total. Porque acuérdate que Roma está dentro de que el Vaticano dentro de Roma, y Roma estaba bajo la Italia de Mussolini, de Benito Mussolini, que era parte del eje del mal, como le llamaban, que era aliado de Adolf Hitler. O sea, que está politizado también. Claro, y aliado obviamente de Hirohito, el emperador japonés. Eso era la triada. Y que la gente cree que esos son los tres países que pelearon del otro lado. No. Famoso mundo de mentiras, Andrés. El mundo de mentiras. Usted sabe la cantidad, óyete esto, la cantidad de musulmanes, oiga bien, que pelearon en el ejército alemán. Miles, decenas de miles. Palestinos, jordanos. Venían, por ejemplo, de acá, de Beirut, de muchísimos lugares que se hicieron parte de las fuerzas alemanas. Por eso, cuando uno mira y vea bien, pues la gente ve el mundo, la gente pasa por arribita y ve humo y ya. No, cuando tú ves, por ejemplo, a Hezbollah, que está allá en Beirut, el saludo de Hezbollah es este. Como el de los nazis. ¡Claro! Pues ellos tienen... es lo que la gente no sabe. El trasfondo histórico es que todos ellos... De hecho, el Mutzi, que era el líder espiritual de Jerusalén, apoyó a Adolf Hitler. Y estaban de acuerdo en la aniquilación de todos los judíos. Recuerda que había una animosidad. Y que en el futuro lo pudimos ver cuando surgió Israel. Cuando empieza Israel, ya en 48, tienes tu Israel allí, tienes todo. Ves la guerra después que con los países árabes y con los mismos palestinos internamente. Esto es bien complicado, ¿eh? Pero de nuevo volvemos a la cuestión de los nazis. Los nazis tenían el radar antes que los occidentales, antes que los aliados de Estados Unidos. Entonces, los nazis fueron los pioneros del radar. La primera transmisión de televisión no se hizo en México, como dicen algunos, no, se hizo en Alemania. Ya ellos tenían las primeras transmisiones de televisión, los alemanes. Los primeros cohetes dirigidos para bombardear los tenían los alemanes, el B-1 y el B-2. Lo diseñó, obviamente, von Braun, que fue el que desarrolló el Saturno V, el cohete que fue a la Luna. Porque llegó, como muchos otros científicos nazis, a Estados Unidos por un proyecto secreto que se llamaba Paperclip. Y ese proyecto secreto Paperclip sacó las mejores cabezas que pudieron rescatar y se las llevaron. ¿Para qué? Para desarrollar nuevos armamentos. Incluso los alemanes estaban desarrollando su propio proyecto para la bomba nuclear. Y que, lógicamente, los bombardeos continuos de los aliados, porque no eran los rusos, eran los aliados los que bombardeaban, Estados Unidos y los británicos especialmente, pues bombardeaban las fábricas. Muchas de las fábricas nazis o del gobierno alemán estaban debajo tierra, ya las habían tenido que hacerlas bajo tierra. Ellos habían desarrollado prototipos de un sinnúmero de armamentos. Tuvieron el primer jet de guerra, lo tuvieron los alemanes, tuvieron 2 jets de guerra, pero entraron bien tarde ya, al final de la guerra.
Ya no había forma de hacerlos masivamente. Y tenían poco alcance porque como eran jets de propulsión, gastaban combustible así. Y eran aviones caza. O sea que los Estados Unidos se llevaron el prototipo de los jets de los alemanes y hicieron sus jets. O sea que no fue que los americanos, no. Muchas de las cosas que usted conoce hoy en día de la guerra y lo que pasó, llegó de allí. Es más, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, se fundó con ex agentes de la Gestapo, ex agentes de inteligencia alemanes y los británicos, obviamente. O sea, tú empiezas a ver cómo que se formó el mundo y cómo todas esas cosas llegaron de esa Alemania nazi, llegaron allá. Pero es bueno que la gente sepa que en Estados Unidos había un partido nazi también. En Estados Unidos había un partido nazi. Claro que sí. Verifique y me dice si eso no es así. Claro, antes de que Estados Unidos entrara en la guerra, ya los nazis se reunían en Estados Unidos, tú veías con la suástica y alzando la mano y con todo el uniforme de la juventud hitleriana, todo. Eso se hacía en Estados Unidos. Y de hecho, habían artistas en Hollywood que les llamaban quinta columna, que eran nazis estando en Estados Unidos, varios de ellos. Y siempre pues se señaló de que estaban a favor de Hitler. Y después cuando, lógicamente, Estados Unidos entra en guerra, se mete en la Segunda Guerra Mundial en Europa, pues luego los japoneses le dan el toquecito a Pearl Harbor y entran por el otro lado. Pues la realidad es que eso entonces se prohíbe en ese momento. Pero muchas de las cosas estas que tiene mismo, acuérdate, Hitler, entre su filosofía, ¿verdad? Esta de la raza aria, pura. ¿No? ¿De qué? La raza aria, la raza pura. O sea, ellos decían que ellos eran arios, ¿ves? Blancos, caucásicos puros, ¿no? Tenían que tener los ojos claros, medir por lo menos no menos de 6'2 o 6'1, o sea, tenía que ser de ahí para arriba. Todo lo que era distinto iba muerto. Claro, todo eso era inferior, ¿no? Si tú eras alemán y naciste corino, te limpiaban el pico. O sea, punto, y vas para el campo de concentración. Si tú eras alemán, puro alemán, pero naciste con síndrome de Down, te mandaban también a eliminar te gaseaban en la cámara de gas. O sea, que no era únicamente los judíos. Si eras gitano, te llevaban allí automáticamente, nada más con el testigo. O sea, ese tipo de cosas. Obviamente, genocidio continuo, sistemático, en más de una docena de campos de concentración. No solamente en Alemania, fuera de Alemania, en Polonia, por ejemplo. O sea, tienes todo esto, una historia horrible, como tú dijiste al principio, pero la gente siempre como que quiere saber. Los soldados alemanes utilizaban anfetamina. Iban drogados a la guerra. ¿Para qué? ¿Qué provoca? Para ponerte histérico, ¿verdad? Con estas anfetaminas, porque no eran barbitúricos como lo que le metían a Hitler, que era tecato, entonces se quedaba embao, y luego tenía problemas así, estaba como si tuviera obviamente una condición neurológica grave. Les metían esto para que no durmieran ni siquiera avanzando. Y esto especialmente se dio en las primeras campañas, donde tomaron a Polonia, tomaron a Holanda, tomaron a Francia, tomaron a todo, una semana tras otra. El ejército no descansaba y decía, diablo, el avance alemán es descomunal. Todos estaban drogados, papi. Estimulados, se habían metido un cantazo en el sistema y entonces les daban las drogas, las píldoras se las daban y las tenían en una cajita y se metían la píldora. Pero era un ejército de tecatos y era un ejército como su propio Führer, que era adicto. El Führer, Hitler, era vegetariano. No comía carne, era vegetariano. Le encantaban los perros. De hecho, tenía German Shepherd, ¿no? Pastor alemán, que era el perro preferido de él. Y tenía un montón de cosas. Era loca, por ejemplo, con la música, específicamente con la obra de la Valquiria. Y yo me acuerdo, hasta que una película hicieron de la Operación Valquiria, hace unos años atrás, que fue el último intento de asesinato contra el Führer, que hubo decenas y decenas de intentos de asesinato para matar a Hitler. Y eran sus propios oficiales, porque sabían que la guerra no se iba a ganar. Todos ellos sabían que Alemania, ahí se cayó Hitler. Se cayó, mami. Muy bien, zumba. Todos sabían que iban a perder la guerra. Querían sacar a Hitler del medio para poder negociar la paz con los rusos y con los occidentales, porque sabían que lo iban a barrer, porque ya no había petróleo. Las fábricas habían sido destruidas. Ya no había forma de alimentar al pueblo, y menos las tropas. Muchas tropas unidades habían sido destruidas. Sí, pero él no quería quitarse. No, pues se suicidó al final. Hasta el día de hoy la versión oficial es que se suicidó. Claro que Hitler tenía 2 o 3 dobles más, pero fue que se suicidó, ¿no? Con Eva Braun, que fue su amante, y al final, un día antes, 2 días antes, se casaron, y ahí se suicidó y ella también. Ok, Andrew, yo siempre recomiendo el documental de cómo se convirtieron en tiranos de Netflix. Ajá. Hay un sinnúmero de personas, y específicamente la parte de Hitler, que parece que lo pone en resumen. O sea, para tú convertirte en tirano,
tú tienes que ser una persona bien brillante, porque como Hitler lo hizo, vamos a sacar que asesinó a millones de judíos y que eso, o sea, es un acto criminal terrible, es una persona horrible. Pero cómo él lo hizo, déjame, cómo lo es. Realmente, cómo él se convirtió, porque él fue de cero a mil, o sea, porque él era un tipo que no era nadie. Te voy a explicar. Bueno, Hitler en su juventud quería ser pintor. No de brocha gorda, sino de... Me encantaba el arte. De hecho, yo tengo un amigo que tiene una acuarela de Hitler. ¿En serio? Sí, tengo un amigo, abogado aquí en Puerto Rico, que entre sus colecciones tiene de Dalí y de mucha gente más, tiene una acuarela de Hitler. Digo, pintaba mediocre, ¿verdad? Que aquello yo hubiera visto, hubiera tirado por ahí, pero bueno, ahí está Adolf Hitler, que es un original. Así que yo creo que eso es una cosa interesante que tiene este amigo mío allí, entre otras cosas, como tiene de Dalí, de otros pintores heavy. Así que todo eso cuesta. Sí, Bueno, está dinero. La cuestión es la siguiente. Hitler se dice siempre que su padrastro era judío. De hecho, hay quien dice que Hitler era descendiente de judíos, que por eso tenía ese odio, ese coraje, ese rencor contra los judíos. Otros dicen que era su padrastro, que era judío y que aparentemente había una mala relación o hubo algo que nunca se ha aclarado históricamente qué fue, que hubo abuso o alguna cosa así. Hitler fue a la Primera Guerra Mundial, Adolf Hitler, y fue cabo en la Primera Guerra Mundial. Tuvo suerte porque inclusive estuvo a punto de morir varias veces. Granadas, bombas que cayeron, no sé qué, y salía ileso. Moría todo el mundo y él ileso. Como las muchas veces que trataron de asesinarlo y no hubo forma. Hitler solo murió por su mano. Nadie lo pudo matar. Ni el enemigo, ni sus propios, ¿qué sería yo? Camaradas que iban en contra de él. ¿Ok? Así que es una cosa interesante, curiosa. Lo de genial, lo de inteligente, bueno, cuando Hitler estuvo preso por el mismo gobierno alemán, que lo pusieron preso en unas revueltas que hubo allá en Berlín, él escribió Mein Kampf, Mi lucha, que es el libro de Hitler, donde él describe la lucha que hay que hacer, obviamente, del Partido Nacional Socialista, que es el partido nazi, toda esta cuestión. Ahí la describe él y es el libro de texto que usa toda esta gente que hoy en día los neonazis en Estados Unidos lo usan. En Alemania actualmente está prohibido cualquier cosa que represente a los nazis. Como tú sacas una svástica a la calle, aquí escrita en una camiseta, vas preso. Te dan por las nalgas y te meten para adentro. Como tú le enseñas un libro de Mein Kampf o lo que sea, vas preso. Una foto de Hitler, vas preso. Allá, inclusive en Alemania, diferente a Japón, oiga bien, en Alemania ellos te dan un curso intenso de toda la Segunda Guerra Mundial y describen los crímenes de guerra. Los alemanes están conscientes de eso. Inclusive, Alemania le paga millones y millones de dólares a Israel, ¿ok? En compensación por las muertes en los campos de concentración, en la actualidad. ¿Sí? Sí, en la actualidad. Es lo que la gente, pero aquí, para eso estamos aquí, para repartir bacalao en eso. Y para educar, claro. Claro. Por otro lado, aparte de que está prohibido allí, no lo está en Alemania. Pero no lo está en Estados Unidos. En Alemania está prohibido, en Estados Unidos no. Tú tienes las marchas de los neonazis con la suástica, marchando y todo. Los tienes también en otras partes de Europa. Tienes muchísimos. Hay más en Alemania donde no los tienes, porque está prohibido. Pero esto es parte de ese mundo que generó ahí oscuridad y que pues ahora pues podemos ver un poquito highlights de lo que hubo en el pasado. Andrew, hablemos un poquito sobre las muertes, los asesinatos que cambiaron la historia. Son muchos. Sí, vamos con un compendio, un resumen de los asesinatos que cambiaron la historia. Ahorita hablaste de Kennedy. Robert, sí. Pero ha habido un sinnúmero que cambiaron la historia. Sí, no. Hay lo que se llama la historia y hay una cosa que se llama la historia alternativa, que es que si no hubiera pasado esto, hubiera pasado lo otro, ¿cuál sería la realidad actualmente? Creo que hay una serie así. Sí, pero eso sí, hay una serie, creo que sí. Me han hablado que hay una serie. Que van al pasado tratando de evitar la muerte de Kennedy. O sea, creo que tuve la oportunidad de verla. Creo que está creo que en Hulu. Algo así. Alguien en los comentarios que me diga, es una serie y que me dé el nombre. Súper interesante. Pero esto es ficción. Claro. La suposición y esa historia alternativa es una ficción porque no pasó y no sabemos, ¿no? No, y al final del día, dentro de la misma serie, cuando tratabas de cambiar el pasado, él era un mierdero.
Pero, o sea, no, es como lo que te quiere decir hacer es que no cambie las cosas que ocurren. Las cosas ocurren porque están así escritas. Ya estaba, se iba. Ya, o sea, se acabó. Por lo menos nuestra realidad iba a ser así. Bueno, toda la historia está llena de asesinatos, de complots, que cambiaron la historia drásticamente, desde el asesinato de Julio César, la crucifixión de Jesús el Cristo y todo lo que tú quieras buscar por ahí. Vas a ver que son cosas que cambiaron la historia total y completamente. La historia contemporánea del asesinato, bueno, todavía está en discusión, pero bueno, siempre se ha sospechado Juan Pablo I, que duró un mes únicamente en el papado, después vino Juan Pablo II y ahí lo eliminaron. Ahí habían escándalos. ¿Qué se dice de esa muerte de ese papá? Que le dieron overdose de medicamentos por la noche y quedó muerto. O sea, lo mataron así. Inside job. ¿Pero por qué lo querían matar? Bueno, por las cuestiones de la mafia y los corruptos dentro de la iglesia. Acuérdense que la iglesia católica, hablar a calzón quitado, es un estado. O sea, tiene su banco, tiene corporaciones, tiene de todo. O sea, no es meramente la iglesia que usted va allí a rezar el rosario. O sea, la iglesia va desde usted, el monaguillo, el sacerdote, el monje, hasta llegar a los obispos, hasta llegar al papa. O sea, es mucha gente que compone eso. Y es una corporación, y es un estado político, ¿no? Más que religioso, es un estado político, que tiene embajada en muchos lugares, nuncios, ¿no? Sus embajadores. Dicho eso para arribita, meramente para dar un trasfondo sobre eso, pues bueno, este papa empezó a investigar la desaparición de dinero y las inversiones ilegales que se estaban haciendo dentro de la iglesia. ¿Y quién eran los que se estaban enriqueciendo? Obispos y cardenales que estaban sacando billete de todas esas corporaciones. Aparte de la corrupción, pues obviamente el libertinaje que había. Y todos los que estaban allí, obviamente, desde pedófilos hasta lo que tú quisieras, por ahí para abajo. Y al tocar los botones neurálgicos, a tocar las llagas, pues obviamente ese claustro acá aparte, decidieron, hay que silenciarlo, sacarlo, hay que buscar uno que se acomode a nuestros intereses, porque no será un papa. Si usted busca lo que usted haga un search, vamos a ver la historia. Lo va a ver que era un papa que se iba a la calle a jugar con los nenes balompié, siendo el papa. Y con una cosa, una energía tremenda, Juan Pablo I, para que era un tipo muy diferente. Pero tenía unas condiciones de salud como todos los papas que llegan esleñados ya. Sí, tan viejitos. Sí, porque la idea es que no llegue uno joven. Pues imagínate, tienes unos jóvenes, tienes unos 40 años allí, no, tienes uno que te dure, bueno, 20 años ya están locos porque estire la pata y pone el otro. Pero la cuestión, con el respeto que se merezca a todo el mundo aquí, ¿verdad? No ser tan terrible. La cosa es que obviamente en un mes duró. Un mes. Saberse que se quería meter. No, se metió. Se metió en donde, sí. donde los de adentro no querían que se metiera. No. Se empezó a descubrir, y obviamente era un papa que iba a crear una revolución dentro de la iglesia, de haber seguido. Y ahí iríamos entonces a la historia alternativa que hablábamos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera muerto? Bueno, hubiese habido un sinnúmero de cambios, probablemente hasta hubiera cambiado la forma y manera en que tratan a la mujer dentro de la iglesia. Pues la mujer no puede dar misa. La mujer no puede hacer muchas cosas. La mujer, pues, las monjas que tienen que servirle a los sacerdotes. ¿Verdad? La mujer no puede dar misa. Nada. La mujer está por abajo del sacerdote. Sí, Todo. Ellas están allí para atender enfermos, ¿verdad? Coger huérfano y 60 cosas más. O sea, es complicado, ¿verdad? De verdad. Eso merece un programa completo, únicamente hablar de todas. ¿Por qué no hay una mujer sacerdote? No hay. Está prohibido y por eso es que... ¿Se diría sacerdote o sacerdotisa? Sacerdotisa. Hay sacerdotisas en otras iglesias y en otras religiones. Y te hablo claro, si hubieran mujeres sacerdotisas o sacerdotes, como se le llame, sería chulísimo. Déjame decirte que inclusive el celibato, ¿ok? Y la castidad, que se supone que guarden monjas y sacerdotes y los monjes y todo, porque un monje es una cosa, un sacerdote es otra, ¿no? Se supone, desde que se impuso eso hasta la actualidad, obviamente hemos visto que eso lo rompen y eso es como si nada. O cuelgan los hábitos y se casan entre ellos, o los acusan a otros por abusadores, tanto de mujeres, niños y niñas. Y vemos los miles de millones que se han pagado y actualmente hay un montón de juicios en Europa y en Alemania. Por no hablar los que pasaron obviamente en Estados Unidos y otras regiones del mundo. Y que en Puerto Rico, lo he dicho tantísimas veces, ha habido más de 6 o 7 casos y aquí pues los tratan de pasar por la puerta de atrás para que no haya revolú en el país. ¿Lo te escuchaste la semana pasada que el Papa Francisco quiere como que enmendar esto de que los sacerdotes pues puedan casarse? Ok, porque eso viene, te voy a explicar, eso viene ya una vez que hay el Imperio Romano. Y bajen esa tensión que menos que debe ocurrir de vez en cuando. Hubo una época,
una vez se cayó el Imperio Romano y todo, que los sacerdotes se podían casar y tenían hijos y tenían todo. ¿Por qué pasa? Cuando la iglesia madre, como se le llama, ¿no? La iglesia católica apostólica romana, empieza a ver las propiedades que tiene, quiso evitar que hubieran herederos. Todo no era por cuestión de sexo, ni qué sé yo, por cuestión de guardarse. De pureza por amor a Dios, seamos boludos. Era por mantener fuera a herederos y tener control de... Perdona, esto sabes. Tranquilo, no, yo te entiendo. Sí, que Andrew Ponce, coño, yo pienso en ese dato y rápido como que se pone nervioso. No, tranquilo. Pues era cuestión, obviamente, de poder mantener todas las propiedades de la iglesia. Y recuerde usted que entre una de las cosas que ocurrió, como un dato histórico aparte de todo esto, en México, la Revolución Mexicana, fue que sacara a la iglesia todas las tierras que tenía, que era dueña en México, y hacer una reforma agraria en México. Y así ha pasado en otras partes del mundo. De hecho, en la actualidad, en Nicaragua, a mí no me gusta obviamente el gobierno de Nicaragua actualmente, de Ortega, pero Ortega ha sacado a la iglesia de Nicaragua. Y lo ha sacado más bien por su propio interés político, para que no le levante a las masas en contra. Por eso señala que no, que hay otras situaciones, y entre ellas, obviamente, propiedades de la iglesia dentro del estado de Nicaragua o del país de Nicaragua. Cosas de la vida. La realidad del caso los asesinatos nos quedamos. Vamos. Sí, no, en los asesinatos. No, métele a los asesinatos. Sí, mira, los Kennedy. Yo creo que esa es una de las historias más terribles que uno pueda ver. Porque no es uno nada más que murió. No, y casi matan al tercero, ¿verdad? Que tuvo un supuesto y alegado accidente allá en un lago. Pero bueno, vamos a esto. John F. Kennedy asesinado en el 63. Brevemente con John F. Kennedy. Si John F. Kennedy no hubiera sido asesinado, la historia alternativa, ¿qué estaba haciendo Kennedy que pudo haber empujado al asesinato, ¿verdad? A un complot masivo, aunque le echaron la culpa a un lobo solitario que llaman Lee Harvey Oswald? Que obviamente para llevar a cabo esta operación no podía hacerlo solo, y el tipo también era un mediocre. O sea, había sido infante marina, pero mediocre. La cuestión es la siguiente. Te das cuenta que hay un operativo masivo para su asesinato, te das cuenta que hay una historia interesante de los miles de documentos que se han desclasificado del asesinato de Kennedy, todavía los que permanecen clasificados, porque hay documentos que no se han desclasificado, especialmente los que tienen que ver con su supuesto y alegado asesino, Lee Harvey Oswald. Hay 700 documentos de él que no se han dado a los públicos. Recuerda que el asesino de él desertó a los Estados Unidos, salió del Cuerpo de Infantería Marina, fue a la embajada de Rusia en México, desertó, renunció a la ciudadanía de Estados Unidos y se hizo ciudadano soviético. Se fue a vivir a la Unión Soviética y allá se casó, casualmente, ¿no?, con la sobrina de un coronel de la KGB. ¿Qué es la KGB? La KGB era el sinónimo en Rusia de la CIA. Okay. Pues con un coronel de la KGB. Un tipo de sector que había sido infante marina de Estados Unidos, se va para acá y se casa con la sobrina de un coronel de la KGB y se queda a vivir allá en Rusia. Esto unos meses, no estuvo mucho tiempo. Después, de la noche a la mañana, cuando está toda esta situación de los misiles de Rusia allá en Cuba, ¿no?, y Estados Unidos y Kennedy y Khrushchev y de aquellos los 13 días si se iban a volar o no, iba a haber la tercera guerra mundial allí con los misiles de Cuba, el tipo decide salirse de Rusia. Dice que quiere volver a Estados Unidos. Tiene un desertor y haberse hecho ciudadano ruso, haberse casado con una sobrina de un coronel de la KGB. Con todo ese pedigrí, lo aceptan en Estados Unidos y le devuelven la ciudadanía. Wow. Pepe, eso es histórico. Le devuelven la ciudadanía. Y le permiten traer a la rusa. También. En verdadero torque ahí había, ¿viste? Porque para ser un infeliz. ¿Qué? Para ser un infeliz, tiene más power que usted y yo y todos nosotros juntos. En una época de guerra fría intensa, casi a punto de volarnos en 1000 pedazos con las armas nucleares. Así que eso nada más de trasfondo. No hay que ser muy genial para darse cuenta que obviamente algo pasaba, ¿no? Y que te das cuenta que todo por un culo, qué bárbaro. Sí, no. Wow, perdón. Ay, señor, pide que hay. Bueno, vamos a Kennedy. ¿Qué pasaba? Kennedy tenía problemas con la CIA. Quería eliminar la CIA. Decía que no funcionaba bien y que era un obstáculo para la democracia y para Estados Unidos. Quería eliminar la CIA, 1. 2. Kennedy quería bajar al mínimo. Y que Kennedy era demócrata, no era republicano, por si acaso, y era católico, no era protestante. Importante también. Era de Massachusetts, de allá, de la familia real, como decían algunos de Estados Unidos. Kennedy quería, obviamente,
quitarle los impuestos al ciudadano común, al trabajador, y aumentar los impuestos a las petroleras y a las grandes corporaciones de Estados Unidos dentro del bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico. Así que quería quitarle impuestos a la gente y meterle obviamente impuestos a las grandes corporaciones. Ok. Problema con Kennedy. Kennedy quería llegar a un acuerdo con los soviéticos para eliminar las armas nucleares y promover que quien tuviese armas nucleares en el mundo las eliminara junto con ellos dos. Es decir, hacer un junte con los soviéticos, ellos eliminan las suyas, nosotros las nuestras y eliminamos las de Incluyendo Estados Unidos. Claro, Todo el mundo. Todo el mundo. No habría armas nucleares en el mundo. Porque en la época moderna que estamos, Estados Unidos quiere que todo el mundo las elimine menos ellos. Claro, porque Qué bravos son. Porque ese es el bloque militar, esos son los halcones de la guerra. Claro. Allá en Pentágono son los que viven de guerra y viven de lo que. Oye, las armas nucleares valen un dron. ¿Ok? Pues, ¿qué pasa? Obviamente, para el Pentágono, para la CIA, él era enemigo. ¿Por qué? Porque quería primero eliminar las armas nucleares y se estaba asociando supuestamente y alegadamente con los comunistas. Y le decían a Kennedy, le decían comunista. Y ponían cartelones de él, ponían póster en todo el sur de Estados Unidos, desde Georgia hasta Texas, donde lo mataron, de que era el comunista y que había que limpiarlo. Así mismo, ¡Wow! abiertamente, Había que matarlo. abiertamente, se decía abiertamente. Bueno, Kennedy, para añadirle más al fogón de toda esa cuestión de las bombas nucleares, quería eliminar el ejército. Y quería que Rusia eliminara el ejército y que las Naciones Unidas finalmente tomaran un control sobre cualquier situación de negociación en el mundo y que ningún país tuviese ejército. O sea, no habrían ejércitos en el mundo. Así hubiese sido si él no hubiera muerto. Ahora, como te digo lo de Kennedy, también... Pero iba bien con esas negociaciones. Ese era el plan de él. Él iba para su segundo mandato y ese era el plan de trabajo para el segundo mandato que él traía. Era parte de su plan de gobierno. Sí. ¡Wow! ¿Qué él iba a hacer? A nivel mundial iba a cambiar el planeta. Punto. Iba a cambiar. El mundo no iba a ser como es ahora. Pero ¿cómo tú lo verías, Andrew, dentro de tu criterio y tu análisis? O sea, un mundo sin milicia. Te lo digo como te lo dije una vez. Too good to be true. Demasiado bueno para ser verdad. Sí. Pero era lo que el tipo traía, su filosofía política y lo que él quería hacer. De lo mismo que Adolf Hitler, por ejemplo, aparte de Mein Kampf, había escrito un libro, su último libro. Y era su plan posguerra, que él iba a hacer una vez ganara la guerra. Y se llama El Nuevo Orden Mundial. Casualidad, ¿verdad? El Nuevo Orden Mundial. Sí, me suena conocido. Pues bueno, mucha de esa doctrina de Hitler la tomó Estados Unidos en su forma de organizar sus relaciones internacionales. Por eso hay un libro que se llama Hitler no perdió la guerra. Hay un libro que se llama así. Y te explica los detalles de por qué realmente la filosofía que había y su dinámica política y obviamente lo que se quería alcanzar, se alcanzó. No con él, no con Alemania, con otros, que ya saben. Bueno, dicho eso por arriba, obviamente Kennedy era un enemigo del establishment. Era un enemigo del gobierno profundo. Y él lo decía en sus discursos, que obviamente habían fuerzas que estaban ahí, que había gente que utilizaba el aparato, que tenían un poder enorme en lo militar y en todo lo relacionado. Antes Kennedy lo había dicho Eisenhower y había dado en su último discurso a los Estados Unidos antes que Kennedy juramentara. Y él lo dijo, hay un peligro constante con el bloque militar industrial. No podemos dejar que esta gente coja el control. ¿Y qué han hecho? Cogieron el control. Kennedy no quería la guerra en Vietnam. Kennedy quería sacar los asesores militares que habían en Vietnam. Y escribió un memo para que eso no pasara. Otra de las muchas razones por qué había que eliminarlo. Dentro, inside, nada que la mafia, que si Fidel, que es pobre, infeliz Fidel. Nadie de eso, ni Fidel Castro ni nadie. Fue inside, totalmente. Una vez eliminan a Kennedy, Lyndon B. Johnson juramenta, que era tejano, juramenta obviamente, era el vicepresidente, y firma entonces la ley de la guerra de Vietnam. Vamos para Vietnam. Y sacaron a la Bell que construía los Huey, los helicópteros de guerra, que estaba quebrada y que el gasto militar de Estados Unidos se había caído increíblemente después de la guerra de Corea, que terminó en el 53, no terminó, pero ahí hubo el cese al fuego, ¿no? La guerra activa. Pero lo importante es que de 53 al 62, más o menos 63, cuando mataron a Kennedy, el bloque militar había caído y no había inversiones económicas grandes. Y obviamente el país no estaba involucrado en una gran guerra, no había nada. Cuando entran a la guerra de Vietnam tienen todas las justificaciones para construir B-52.
para construir los Huey, para construir más Phantoms, para aumentar las flotas de navales y todo. Y se metieron cientos de miles de millones de dólares de cantazo, inyección. La gente tiene que ver que todas las guerras son económicas y que todo esto no es que matan a alguien porque sea feo, sea lindo, me cae bien, me cae mal, o porque, qué sé yo, sea un partido. No, conveniencia. Lamentablemente el ser humano, con ese afán de poder, de querer tenerlo todo, utiliza a otros, ¿no? Como muppets, y a la misma vez no importa quién elimine, si el fin justifica los medios. Al final del día, desde la muerte del Papa Juan Pablo I Ajá. hasta Kennedy, ambas muertes tienen algo en común y es que queremos hacer las cosas bien. Reformar las cosas. Vamos a quitar los corruptos, vamos a verificar aquí los estados de cuenta, qué está pasando aquí, Claro. por qué el dinero se está yendo para allá, para la mafia, lo que sea. Vamos a quitar la milicia, no queremos guerra con Vietnam. Entonces, ambos de la noche a la mañana murieron. O sea, todo el que quiere gobernar para bien, presidir para bien, para el país, para que haya menos violencia, tener un mundo mejor. Por eso es que tú estableces aquí, y yo te hago coro con eso, Sí. es que nosotros, el mundo que tenemos, es el mundo que realmente está diseñado por estos tipos de seres humanos que no quieren realmente que haya ninguna... O sea, la paz es una mera frase, porque eso no lo quiere nadie de estos tipos que tienen poder. Porque mientras Sí. más guerras haya, más desigualdad haya, estos tipos se siguen enriqueciendo. Pues la gente tiene que ver, ¿verdad? Es bonito soñar con el cielo, ¿verdad? Digo, yo no soy bueno para ir al cielo porque eso es chantaje, pero soy bueno porque me da la gana. La realidad es la siguiente. Sí, el ser humano a veces es demasiado miserable con él mismo. La realidad es la siguiente. Mira, este es un mundo donde el que es bueno viene a sufrir. El que cree que las cosas se hacen justamente de una manera siempre está sometido. Este es un mundo donde el que tiene buenas intenciones las ve muy difícil poderlas hacer, ¿no? Y poder cumplir con esas buenas decisiones o con esos buenos sentimientos. Es un mundo donde vemos continuamente que hay abusos de todas clases, como has hablado tú, la guerra, asesinatos de todas clases. Uno ve la calle todos los días y sabe lo que hay en la calle. ¿Qué más ejemplo quiere? ¿Dónde vive? ¿Dónde tiene la cabeza? ¿Dónde tiene el melón? O sea, tienes que ver, aún en la vida civil tuya, las complejidades que hay y lo difícil y lo terrible que es el mundo en que vive. Traspólalo a los lugares donde están estas guerras, estos conflictos, las hambrunas, las epidemias y todo lo que tú quieras, sequía y 40 cosas, y te das cuenta que este mundo es un hábitat casi imposible. Es terrible, hermano. Terrible. Tú buscas que la gente no sea buena de palabras, de decir palabras lindas o que, qué sé yo, me conformen, ¿no? Tú buscas acción, proactivo, que metan mano de verdad, que la gente haga lo que tiene que hacer. Y como el ejemplo que tenemos es la violencia y la fuerza bruta y desnuda, cada vez que queremos hacer algo en pro de algo, supuestamente una gran causa, porque Dios lo quiere, así en los cruzados, ¿verdad? O cualquier otro diga, por la nación, porque soy patriota, pues tenemos que usar los mismos recursos. Fuerza bruta, agresión, lucha, lo que sea, o sea, sacar del medio el que es un obstáculo, porque eso está en nuestra naturaleza, lamentablemente. Yo no le voy a dar a eso una explicación ni teológica, ni espiritual, ni nada. Yo creo que como el ser humano es un animal, somos un mamífero, somos un primate. Obviamente hay unos instintos que están ahí, que yacen ahí, con un cerebro, 3 cerebros en uno, porque nuestro cerebro tiene 3 capas, tiene lo que se llama, obviamente, el cuerpo R, ¿no? Que es el que está en el tallo cerebral, que es similar, idéntico al de un cocodrilo, para que lo sepas. Tenemos exactamente igual que un cocodrilo. Tiene sobre él, obviamente, el cerebro mamífero y tiene el córtex, que es lo que nos hace Homo sapiens. Sapiens, ¿ok? Todo eso está ahí. Pues nosotros, obviamente, como cualquier otro animal, defecamos, comemos, alimentamos, peleamos por el coto de casa, por el territorio, peleamos por las hembras, ¿o no es así? Por todo ese tipo de cosas. Seguimos siendo trucutú, como yo dije una vez aquí, trogloditas. Aunque nos pongamos ropa, sigo dándole el micrófono hoy, aunque nos pongamos ropa, monte usted en un Lamborghini o en un velocípedo o lo que le dé la gana, la realidad, seguimos siendo un salvaje, un mono lampiño. No es fácil, pero esto lo vemos en la historia de la humanidad. Ahí está, la historia está para aprender, para darnos cuenta cuál ha sido el camino hasta donde estamos y poder tratar de entender tal vez por qué vamos hacia donde aparentemente vamos, porque ahora mismo nadie sabe para dónde vamos. Nadie sabe para dónde vamos. Que lo diga miente o está enajenado. Nadie sabe para dónde vamos.
Tal vez se acaba esto de aquí a mañana y nos fuimos. Tal vez dura 1000 años más o quién sabe cuándo, pero nadie sabe. El 29 de abril, Andrew Álvarez, Bellas Artes de Cagua, Top Secret, las historias de Puerto Rico. No se lo pueden perder. Va a estar increíble. Molusco.com para boletos, molusco.com para boletos. También pueden seguir a Andrew Álvarez a través de todas sus plataformas. Andrew Álvarez Chardón, página oficial en Facebook. Andrew Álvarez Chardón aquí en YouTube. También tiene su canal de YouTube. Te suscribes a su canal, le das a la campanita para que cuando Andrew suba su contenido también lo puedas consumir dentro de sus plataformas. Andrew, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. No hablamos de Bobby Kennedy, no hubo tiempo, pero lo mataron por estar a favor de los negros. Punto. Y en contra de esa Vietnam. Bueno, yo, del hombre, ¿cuánto tiempo llevo? Sí, me quedan 5 minutos. Bueno, pues Robert Kennedy había sido el secretario de Justicia en la época de su hermano, que era presidente, John F. Kennedy. Luego muere John F. Kennedy, obviamente entra al Senado de los Estados Unidos y de ahí entonces corre su campaña dentro del Partido Demócrata, obviamente, para la presidencia. Él estaba en campaña para las primarias, ni siquiera era el candidato presidencial todavía. Ok. Y estando en esa gira, dando giras. Pero iba bien, era uno de los favoritos. Sí, no, el que iba era, como dicen por ahí, el tajo. La cuestión es que ese mismo año matan a Martin Luther King, antes que a él, lo asesinan. ¿Ok? Un racista blanco que no vale la pena ni hablar de ese infeliz. Que actualmente dice que él no fue el que lo mató, que es que había una conjura, pero nadie lo ha querido escuchar. Lo dejaron que se pudriera y no le han dicho nada. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente estaba Kennedy. Kennedy hablaba obviamente de los derechos civiles de los negros, de acabar con la guerra de Vietnam, de la justicia social dentro de Estados Unidos. Algo muy similar a su hermano, su forma de ser. Era más bajito, hablaba más finito, pero hoy era un tipo inteligentísimo. De los dos era el más brillante, y que mejor cabeza tenía. La situación es que nuevamente en uno de sus tours que está dando llega a California y cuando entra al hotel en California lo van pasando por la parte del sótano donde está la cocina. Y allí lo intercepta un palestino cristiano, palestino no musulmán, palestino cristiano, Sirham, y lo asesina con un revólver. Le mete varios tiros al cuerpo y en la cabeza, él cae allí, agoniza allí y muere. Según los estudios que se han hecho posteriores a todo esto, ese tipo no trabajó solo. Ese tipo trabajó con otra gente más que nunca se pudo identificar quiénes lo llevaron allí. Obviamente era para asesinarlo. Y algunos siempre han mencionado que eso era parte del programa Search, el programa de asesinos programados. Un programa oscuro que tenía la CIA. Hasta ahí por el momento. Porque cada uno de estos tipos que aparentemente y alegadamente asesinaron a estos presidentes y candidatos a presidentes como los Kennedy tenían características similares. Sí. Y que cuando le tomaban las fotos, sus ojos estaban como idos, estaban como zombies. Este estaba igual. Estaban como programados. Sí. Hemos hablado de eso varias veces. Sí, es que es así. Vamos a hacer un podcast hablando de los asesinos programados. Claro. Y lo que entendemos es, obviamente, jugando a la especulación, pero en Arroyo Habichuela para que la gente entienda, es que de repente viene un grupo de personas, programan a este infeliz que lo pueden capturar porque no tiene ni familia ni nada. No, tiene un perfil psicológico que les interesa. Que sí, un perfil psicológico que les interesa y también un background de pensar, no tiene ni familia. Desasociado de todo el mundo. Sí, y dice, este tipo realmente puede desaparecer y nadie lo va ni a reclamar. Claro. Lo programamos que asesine. O sea, literalmente en Arroyo Habichuela. Y cada una de estas personas muestran esa, cuando se le ve el mugshot, que es la foto cuando te arrestan, claro. Tiene esas características, están como zombies, sus miradas están así como idas. Tienen obviamente dilatado aquí la retina y están como un zombie, los llevan así como zombies. Están todos tripeando en culé o en algo, tú sabes, en mal ojillo. Pero eso es parte de lo que hay que ver. Inclusive el que trató de matar a Juan Pablo II, Aliaga, allá en Roma, otro más que estaba también en otro viaje de trip. O sea, te das cuenta que definitivamente hay unas manos oscuras detrás de todo esto, lo que se supone usted no deba saber, de los amos del mundo. Y nosotros meramente somos peones. Andrew, ahora sí, gracias por estar con nosotros. A ti. Top Secret, Andrew Álvarez. Suscríbete a este canal de YouTube, se llama Molusco TV. Dale like a este contenido, nos ayuda a distribuir mejor el mismo. Así que ya tú sabes, y eres parte del comenta en la caja de comentarios, obviamente de los temas que hablamos aquí, también de temas que quisieras que habláramos con la bestia, el Google humano, Andrew Álvarez.